Y el fenómeno nacionalista, curiosamente, de tradición muy católica extremista, sobre todo de esa filial italiana y de esa filial franquista que consignaba la capa de poder, la élite del ejército argentino, venía ya desde los años 30, ¿entiendes?, intentando dictaduras militares y poniendo tortas muy grandes. En una de esas, la rebelión social relativa que impulsa Perón y su mujer Evita lleva a la presidencia a Perón el año 47, y a establecer en el año 48, con elecciones libres, una preferencia de la mayoría de los llamados cabecitas negras, es decir, la emigración interna de todos los nordestinos, de todos los campesinos, de todos los de pelo negro y digamos chatitos, no blancos y de origen europeo. Cuenten también en los de origen europeo o del conjunto de Europa, una fuerte inmigración polaca, rusa y sobre todo judía. Fue un gran destino de los judíos emigrados de las persecuciones europeas, y Argentina, siempre con el corazón y los brazos abiertos, recibió más de 500.000 de judíos que viven en Buenos Aires, sobre todo. Es la tercera colonia judía del mundo. Israel, Nueva York, puede rivalizar quizás todavía no creo que hayan tantos en Florida. La que sigue es Buenos Aires, seguramente Florida está en cuarto lugar. Pero es un hecho entonces que Argentina, como tierra promisoria para grandes corrientes, digamos, pasó al lado de lo que fue la tutela peronista, ¿entiendes? La tutela peronista de la economía argentina, que es una especie de chavismo con petróleos a $100. Porque Perón heredaba una economía, pero de una prosperidad impresionante, producto de las exportaciones de granos y de carne durante la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta que los grandes pasillos del Banco Central argentino no se podía caminar porque estaban atestados de barras de oro. La fortuna, parecido también a Chávez, el señor Perón dilapidó toda esa fortuna, y la señora que murió de cáncer el año 53, la señora Isabel Perón, 52-53, Eva Perón, la Evita Perón, la legendaria y mítica Evita Perón, fue una repartidora de ¿cómo se llama?, de cocinas, neveras, de máquinas de coser, de lo que era la Fundación del Niño y todas esas fundaciones que inventaron los adículos copellanos, y los chavistas las misiones, pues. O sea, todo eso, júntenlo entre el 48 y el 52, 54, perdón, pero con una verborragia anti-yanqui, anti-norteamericana. Y los yanquis, que le metían al bruto en esa época, hicieron una especie de polarización artificial contra el gobierno Perón. El embajador norteamericano en Buenos Aires andaba manifestando al lado de la coalición de derechas de Argentina, la Unión Cívica, creo que se llamaba. No, Unión Cívica Radical es el Partido Radical de Alfonsín, pero era parte de aquella Unión Cívica. La Unión Cívica era un partido de la unión de conjunto de todas las corrientes derechistas, con el embajador Braden a la cabeza, y adivinen con quién más, curiosidad de la historia, con el Partido Comunista argentino del señor Clodovila y el PC argentino y el Partido Comunista argentino eran proamericanos mientras no estalló la Guerra Fría. No había llegado todavía el gran impacto de la Guerra Fría, que oponía a la URSS, a la Unión Soviética, sus tutores, de los cuales eran espías, contra Estados Unidos, y entonces se permitía al Partido Comunista ser socio de la gran oligarquía argentina contra Perón. Y bien, terminó el peronismo con un golpe de Estado militar el año 1955, después de haber cometido muchos disparates parecidos,
parecidos a los que cometió Chávez contra los periódicos, contra los medios, contra la iglesia, por supuesto, y entonces terminó derrocado el año 45. Malamente derrocado, como fue el 2011 aquí. Hasta eso hay una similitud, porque el 2011 de Buenos Aires duró varios años la inviabilidad de un gobierno contrario al peronismo, porque aquella experiencia no terminó definitiva. Aquí el chavismo volvió, ok, y rápidamente se reencontró con toda su estupidez gobernante, pero quien no crea que el chavismo está definitivamente muerto y sepultado en Venezuela, no habría vivido en este país. Amigos, Venezuela, el chavismo en Venezuela es una corriente no solo moribunda, sino sepultada bajo toneladas de hormigón. En Argentina no fue así. En Argentina el chavismo siguió como corriente reprimida, mayoritaria en el movimiento obrero, y siempre mantuvo las grandes reivindicaciones como aspiración peronista, de obreros peronistas, de sindicatos peronistas y de partido peronista, con muchas corrientes internas. De hecho, es un partido, aunque con métodos gasteriles internos, era un partido con corrientes democráticamente internas, pero dictatorialmente opuestas unas contra otras, cayéndose a tiros unas contra otras. Es una especie de, de partido asambleario, siempre bajo la autoridad de Perón, pero al morir Perón y también al echar a la propia Isabel Perón del poder y habiendo sido perseguido por la dictadura, sencillamente el peronismo se reconstruyó como un partido de tendencia, muy populista, muy partidario de todo tipo de controles, pero incluso con un ala liberal, partidaria del más absoluto librecambismo, partidaria del más absoluto reino del mercado. Y vimos al señor Menem, por ejemplo, en las antípodas, es decir, contrario a toda la tradición estatista del peronismo, estimulando la desnacionalización de la industria argentina, de la economía argentina, y colocando a Argentina bajo la tutela del capital financiero argentino y mundial. Y fue allí entonces cuando empezó a establecerse unos equilibrios en medio de una enorme deuda argentina que siguió como un mal endémico. Ese mal endémico sigue, pero mientras tanto las corrientes izquierdistas del peronismo, que eran los llamados montoneros, tenían entonces una pareja de tracaleros, los Kirchner, el tuerto Kirchner y la mujerzuela esta de presidenta, le pusieron la mano al coroto, tuvieron 13 años con políticas no socialistas, pero sí de fuerte intervencionismo en la economía para tratar de arrancarle una tajada mayor a la gran burguesía agraria, a la gran oligarquía agraria argentina. Lo lograron parcialmente, distribuyeron un poco en las mafias peronistas, kirchneristas, esa tajada que lograron arrancar, la distribuían para ellos, como hizo el chavismo con los negocios de PDVSA, Guayana y Cadivi, etcétera, etcétera, solo que en Argentina terminan los Kirchner y todavía no habían desmantelado, no había podido el matrimonio Kirchner liquidar la tradición de la democracia, institucional argentina, que se había aguantado incólume no, pero digo, con daños solo superficiales, porque seguía subsistiendo una fuerte democracia institucional, una fuerte libertad de prensa y una relativa independencia muy importante de los poderes, del poder judicial y del poder legislativo. Y como es un Estado federal, también la existencia de las autonomías regionales permitían un juego político que nunca pudo el peronismo de los Kirchner anular completamente. Y todo eso fue posible porque desde la derrota de la mafia militar en la guerra de Malvinas por parte de Inglaterra, el ejército nunca pudo volver a dar sus golpes antiperonistas ni properonistas. Sencillamente el ejército quedó como
no una figura decorativa, pero tiene 25 años en una lenta recuperación, 30 años en una lenta recuperación. Bueno, todavía, digamos, no lo liquidaron completamente para hacerlo desaparecer, pero vive bajo, digamos, bajo vigilancia estricta, porque los militares fueron responsables en Argentina de grandes tortas en los 50 años anteriores a la vuelta, anteriores a Malvinas, pues, ¿no? Por la vía del peronismo, que era una filial militar, como lo fue Chávez, como por los gobiernos de extrema derecha que llegaron al colmo de los desaparecidos y todas esas desmanes contra los derechos humanos, llamados derechos humanos, y por supuesto pasando por el disparate de la guerra de Malvinas que los sepultó completamente. Bien, amigos, mire, creo que accidentalmente esto se borró lo de los diálogos, porque nadie más se metió. Me imagino que es que quedaron sin acceso a los diálogos. Yo le digo, yo casi que lo prefiero así. Después veré si puedo, manipulando esto sin tumbar la comunicación, entonces veré si puedo, al estar terminando, dejar alguna incorporación de, ¿cómo se llama? Hay 2000 y pico en la rotación de los presentes. Dice que aquí estoy, pero es que los que pueden estar es porque yo los sigo, Paolo. Entonces, o esto está muy interesante y nadie habla, o por fin me hicieron caso y no hablan de otros temas, sino de los que podamos. Bueno, le decía entonces, mire las experiencias entonces. El izquierdismo, ¿cómo se llama? El izquierdismo ladrón de los Kirchner no acabó con las instituciones argentinas, al punto que vuelven otra vez el Partido Radical y vuelven la experiencia de la flexibilidad del régimen de libertades políticas, además de la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y el capitalismo argentino, los que usted sigo, mira tú, bueno, lamentablemente no sé qué pasó ahí, no fue culpa mía, pero dejen eso hoy así, que yo no quiero molestar esta transmisión. Y bien, decía entonces que la experiencia de Argentina con esta especie de chavismo tardío y truculento del peronismo de los Kirchner no fue trágico para Argentina, fue un ensayo populista y clientelar delincuencial masivo, es cierto, pero nunca liquidando la economía argentina como fueron estos bicharracos acá de Chávez y sus alumnos, pues Maduro Diosdado. Miren lo del indiecito que la gente subestimaba, el indiecito de Bolivia, Evo. Evo se le ocurrieron una de las cosas más locoides que se recuerden en la humanidad, Dios mío, en materia de inventos políticos. El populismo de Evo llegó hasta fabricar un Estado que él llama plurinacional y multilingüista. Yo les expliqué en estos días que había una treintena de lenguas legales, de lenguas oficiales. Es decir, es legal el español, es oficial el español y otras 30 lenguas de pequeños cantones indígenas que también son legales. Eso que él cree que se la comió, sencillamente está para varias generaciones futuras. Muchos de los indiecitos que nacen en esos cantones y con esa lengua que ahora es oficial, los van a condenar a que no tengan, digamos, las facilidades que tendrá siempre para Bolivia el que haya aprendido a hablar bien el español en escuelas públicas de español y con perfeccionamiento de estudios en liceos y universidades en español, porque lo que le va a costar a los sucesores de Evo es mantener el aprendizaje, bachilleratos, universidades y posgrado en esas otras 30 lenguas, muchas de las cuales ni siquiera son lenguas escritas. Pues bien, amigos, Evo, sin embargo, no se metió con el capitalismo. En Bolivia ya quedaron curados con los adecos del año 52-58, es decir, Víctor Paz Estensoro y Siles
y Siles Suazo, que hicieron los dos grandes gobiernos, ya en realidad desde el 49 al 58, que hasta destruyeron las Fuerzas Armadas, porque allí eso fue sustituido por unas milicias obreras de la Confederación Obrera Boliviana. La Confederación Obrera Boliviana prácticamente cogobernaba Bolivia con los gobiernos nacionalistas. Nacionalizaron el estaño, desapareció la Fuerza Armada y el intento estatista no fue más allá porque no había más nada que estatizar. Unas poquitas industrias, pero los indios que te vienen, todas las grandes tribus pues del altiplano, las grandes naciones indígenas estas, aymara, quechua y otras 20 o 30 más, bien, sencillamente tienen una tradición comercial de 10 siglos, y eso le viene de los incas, y entonces sencillamente siguieron sus costumbres de minifundio, intercambio, trueques, etcétera, y en la zona, digamos, de Bolivia tropical, pues, de la selva tropical, por debajo de los 1000 metros, la Puna, está por encima de los 2500, 3000, el altiplano, que es una mesa de billar allí de 2000 kilómetros cuadrados, no sé cuánto, donde viven estas pobladores indígenas más pobres de Bolivia. Bueno, abajo en Santa Cruz, en los pueblos, digamos, de la caña de azúcar, que coincide con que es la zona productora de gas natural. ¿Entienden? Esas zonas, a diferencia de las zonas altas, donde está la minería del estaño, del cobre, etcétera, bien, esa zona quedó deprimida, mientras que el sur y cercano a las provincias tropicales de Argentina, del norte argentino y de Paraguay, allí en esa zona de Santa Cruz, bien, hay entonces un nivel de vida sustancialmente superior y una agricultura y ganadería capitalista. Bueno, Evo no se metió con ese sur próspero capitalista, y la economía del estaño, de la minería en general, fue revertida hace 20, 25 años, que se volvió a privatizar en minas privadas muchas de esas minas. Resultado, hay una especie de aristocracia minera y volvieron muchas de las costumbres de la vieja minería capitalista en ese altiplano, y de la pequeña minería también. Bueno, Evo no se metió con eso, permitió un gran ascenso de la explotación del gas, mejoró los precios del gas, que todo se exportaba para Argentina y para Brasil, muy mal pagado por la burguesía paulista ya, de la burguesía industrial de Sao Paulo, de Brasil, que se veía beneficiada con esa enormidad de exportación de gas muy mal pagado. Bueno, Evo lograron los bolivianos, al nacionalizar su gas, subir sustancialmente los precios del gas licuado, y entonces Bolivia empezó. Y bueno, y un dineral que nos costó a nosotros, que le mandó Chávez. El indiecito es más vivo que el carajo, ¿ya? Ese nos sacó real parejo. Y ambulancias, y ¿cómo se llama? Y helicópteros, y sistemas escolares, y ayuda para toda esa vaina de Venezuela. Y el loco nuestro repartiendo real para Bolivia. La hija predilecta al Libertador. Y él venía, cada vez que podía, venía a echar su lloradita a que le dieran más real. Y se hizo reelegir. El chavismo le enseñó el gran truco: constituyente, reelección indefinida, qué sé yo. Él aprendió varios de esos trucos y se hizo de una clientela política, caramba, muy, muy astuta, muy también aprovechando la bancarrota de todos esos gobiernos elitistas blancos de la Bolivia europea, que es el 5%, que desconocían los derechos de esas grandes mayorías indígenas, y que este indio cocalero sencillamente las protegió, les dio unas misiones pues también, y repartió unos reales, pero sin cometer los disparates del chavismo, desmantelando y controlando la economía indígena y la economía capitalista del pequeño propietario, del pequeño artesanado boliviano, y menos aún de la pequeña minería. Amigos, es que el chavismo es único. El chavismo no es ni siquiera el nivel de disparates de la burguesía, ¿cómo se llama?, roja, sandinista. Los sandinistas
hicieron lo que se llamó la piñata sandinista. ¿En qué consistió? Todas las propiedades de Somoza y todas las propiedades de los somocistas las expropiaron, pero se las cogieron ellos y se convirtieron, y las casas también, por supuesto provocaron un desastre enorme, muy chavista, muy de inflación, con salario de $10, pero chico, hasta esos rolitrancos de bruto del Frente Sandinista de Liberación Nacional lograron entonces, chico, hasta meterse coleado en el acuerdo de Centroamérica con Estados Unidos para ser beneficiario de una recuperación lenta pero sostenida de la economía, nicaragüense. Les voy a decir algo que no me lo van a creer. Parece que Nicaragua es uno de los países más seguros en seguridad personal de Centroamérica. O sea, no hay el nivel de locura delincuencial de Honduras y hay una cantidad de cosas positivas, comillas, del capitalismo corrupto nicaragüense, pero donde hay muchas ventajas de la liberalidad con la que manejó, de la libertad con la que manejó la economía nicaragüense en su unidad con las otras centroamericanas, una relación con los Estados Unidos que, alcahueteado por supuesto por los Clinton y por Obama, etcétera, y soportado allí como un mal menor y ya domesticado por parte de Bush, significó que Nicaragua pues no fuera ninguna amenaza como lo fue en los años 70-80. Y en cuanto a Ecuador, mire, ese es el más vivo de todos. Ese es el más vivo de todos porque logró hacer varias de las tracalerías que aconsejaba Chávez en el régimen electoral, en el ventajismo, etcétera. Reventó muchos sectores opositores, enfrentó la gran prensa, etcétera, pero respetó irrestrictamente reglas de comercio y sobre todo reglas de progresión del Producto Bruto Interno capitalista y sobre todo, mis amigos, donde se la comió. No se le ocurrió eliminar la dolarización de la que fue objeto 5 o 10 años antes que él llegara a la presidencia, la economía demencialmente locoide de estafas y de delincuencia financiera, etcétera, que había reventado la moneda ecuatoriana, que era el sucre. La cambiaron, la hicieron el dólar, moneda corriente, o sea, el billete dólar circula allí y regula el grueso, digamos, no el grueso, todas las actividades comerciales, depósitos bancarios, o sea, la moneda ecuatoriana es el dólar. Sé que no le estoy diciendo nada nuevo a mucha gente que lo conoce acá, en este foro de gente, digamos, enterada, pero hay que comparar de que el izquierdista el bicharraco de Ecuador, sencillamente no fue de los peores, de esa corriente, ¿entiende? Que puso a los Castro a la cabeza de América Latina, a la cabeza de el CELAR, ¿entiende? El CESAC o CELAR, esa vaina, la Comunidad Económica para América Latina. Estos alcahuetes de Castro, manallados por Castro, el Evo, el Chávez, el bicharraco que se me olvida el nombre, el ecuatoriano, y los nicaragüenses, bueno, querían, incluso se animaron pues a querer poner a Zelaya allí en Honduras y le fracasó tempranamente, le fracasó a pesar de que Obama apoyó esa vaina. No pudieron poner a Zelaya por la resistencia de la élite, hondureña, y le fracasó aquello. Pero la herencia está allí. Se acabaron los Kirchner, se acabaron, Lula y la Silva, la Dilma Rousseff, se acabaron, digamos, los sandinistas siguen con un poder malandro, pero de economía capitalista, para ser estrictamente sincero, con una cuota del estatismo limitada, muy corrupto, eso sí, muy corrupto, un poco en el estilo de capitalismo chavista, pues. Y el Ecuador, que es el boliviano, que son pues muy procapitalistas, tan capitalistas como cualquier otro llamado de esos gobiernos socialistas, como la Bachelet en Chile. La Bachelet nunca pudo desmantelar, ni Ricardo Lago. Los socialistas chilenos del partido de Allende han gobernado de los 30 años que tiene el
pinochetismo. O sea, la etapa posterior a Pinochet han gobernado 20 años de los 30. 5 que gobernó Piñera y 5, ¿cómo se llama? Eduardo Frei, el hijo. El resto fueron los socialistas, la Bachelet dos turnos y el Ricardo Lago 2 turnos. Resultado, esos son países capitalistas. Mire, se me había olvidado el Uruguay, pues es un país tan coherente y un capitalismo es pequeñito, asfixiado por los dos monstruos, Brasil y Argentina. Bueno, al mismo tiempo usa la ventaja de ser un país bisagra entre esas dos economías del Mercosur, pero tenían, chicos, un tipo decente allí, el viejito Mujica, que no es un truán, no es un estafador político. Él dice sus pendejeras socialistas, pero nadie puede acusar a este señor que hubiera sido un atropellador de oposición ni nada por el estilo, al punto que el mismo partido el Frente Amplio, ha ganado. La verdad, fíjense ustedes que ni sé si está el Frente Amplio ahorita, ¿cómo se llama?, en el poder. Creo que Lacalle, que murió hace poco, fue el primero de esos presidentes del Frente Amplio. El señor Mujica llegó entonces a ser presidente, pero no se le recordará como un estafador, son una especie de clientelas, pero limitadas en sus abusos, y una economía muy comercial, muy de sus capacidades de exportación ganadera, lanera y algo de industria, digamos, para ambos países que le rodean, pero el nivel de vida de la población uruguaya no es de los peores de América Latina. Fue el mejor y el más alto quizás en los años 20, 30. El Uruguay era la Suiza de América, pero era de verdad el país más democrático de América, y se llegó a dar el lujo por ahí en los años 50, 60, no, los años 50, de tener una presidencia rotatoria. Uno elegía 6 presidentes y cada uno dirigía el país un año. Más democracia imposible. Bueno, todo esto, mis amigos, para concluir en que la desgracia nuestra fue habernos topado con la peor de las variantes del estatismo llamado post-estalinista, de la llamada ideología socialista, que nos ha llevado a esta fosa, a esta sepultura histórica como nación. Eso indica, mis amigos, que el esfuerzo por construir una nueva economía es muy difícil que la emprendamos sin no pensar simultáneamente en que el Estado venezolano debe ser rehecho. A favor tenemos que ni la tal lucha de clases imprime ninguna dinámica. A ver, ¿qué efecto puede tener las huelgas obreras en Venezuela? ¿Que merezcan ganar un poquito más o mucho más? Sí, eso es correcto. Bueno, pero eso sí, la economía prospera. Si la economía sigue retrocediendo y los pocos capitalistas que quedan los van a terminar de arruinar en lo que queda de madurismo, así sea 2, 3, 4 meses más que le queden, que yo no creo que le queden más de algunas semanas, bueno, esos son mortales para las poquitas empresas que puedan sobrevivir todavía. De manera que es muy difícil imaginar una industria, una agricultura, una ganadería, un comercio importador, unas finanzas privadas, un manejo financiero de bancos, sociedades financieras, casas de bolsa, etcétera, que no partan de que la economía está cercana a cero. Y todo lo que se haga para rejuvenecer la fibra del capitalismo venezolano solo puede hacerse mediante un usufructo de libertades no conocidas en los últimos 20, 30, 50 y 60 años. Porque solo así podríamos regenerar la economía. Solo, por ejemplo, eliminando 9 o 95 de cada 100 permisos, podríamos quitar de encima la lacra, la gangrena, la lepra de los funcionarios fiscalizando los intereses del partido gobernante para ver a quién le ponen la penalidad de sostener a los vagos que se encargan de tutelar cotidianamente la economía. Amigos, yo sueño con un país, ojalá esto puedan entenderlo la gente de las Fuerzas Armadas cuando den el viraje a este Estado,
Yo sueño con un país sin alcabalas internas. Sin alcabalas. Y cuando hablo sin alcabalas, hablo sin ningún uniformado, ni ningún funcionario, de ningún ministerio, de ninguna fiscalización de un carajo que pueda tener el poder de coimear a ningún comerciante, a ningún productor, a ningún ciudadano. Y eso saben que es posible, ¿no? Eso es posible. Solo que hay que armarse de una capacidad nunca vista de hacer respetar la ley. Y no se puede hacer respetar la ley si no se siembra una especie de conciencia colectiva, pero no es una conciencia así que es una lenta educación. No, chicos, es que tenemos que lograr hasta hacer liga ciudadana con capacidad de arrestar, de poder arrestar y llevar a tribunales municipales a todo bicho que ande por ahí con un chalequito viendo a ver cómo martilla, ¿cómo se llama? Comerciantes, o impone multas. Algo así como, si usted ve a alguien fiscalizando algo, póngalo preso, entréguelo a un juzgado municipal, que serán juzgados y serán llevados a prisión por estafadores, por estafa presunta, porque no pueden sino ser estafadores lo que sin ninguna ley que los respalde anden por allí con la costumbre chavista de andar jodiendo propietarios y comerciantes. Un capitalismo de ese tipo sería por primera vez en décadas algo que le dice al país: empezó otra manera de relacionarse económicamente, empezó otro tipo de relación del Estado con los habitantes. ¿Qué se necesita para construir edificios? Se necesita que usted cumpla los reglamentos del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos e Ingenieros. Muy bien. Vaya usted a su colegio profesional y pide las normas de esos colegios. Los colegios serían demandables si toleran o no fiscalizan una obra que se haga sin los criterios de ingeniería básica, que no impliquen estafar a las personas que compran esos edificios. Pero es sobre todo la competencia, la competitividad en toda la industria de la construcción, con una forma de control posterior que ya existe en muchos países. Usted se supone que debe cumplir las normas de seguridad extrema para construir viviendas para humanos. Si usted no las cumple, usted irá preso, pero no le impedimos que construya, le impediremos. Si usted produce una sola víctima, esa víctima le cuesta 100 veces más de lo que le hubiera costado, digamos, hacer las cosas bien, y no las hizo bien. Amigos, esa es una pelea de la sociedad civil contra los proveedores de servicios, de bienes, de todo tipo de mercancías. O sea, es un ensayo de democracia, pero de verdad realmente existente, y que implicaría una nueva manera de relacionarse en la justicia y en la, ¿cómo se llama?, en la relación del ciudadano con el Estado. Bien, amigo, construir ese nuevo Estado implica reforzar lo poco, mucho o extraordinariamente abundante que pudiera venirnos de las viejas épocas de Venezuela. Eso habría que hacer un inventario. ¿Qué es lo que hay que conservar de nuestra vieja democracia, por ejemplo? De la dictadura de Pérez Jiménez, del gobierno de la constituyente de Betancur y los 8 de, ¿cómo se llama?, de Gallego. ¿Qué funcionaba y qué dejó de funcionar y qué hay que restituir del gobierno de López Contreras, de Medina y de la propia dictadura de Gómez? Eso hay que hacer un rápido inventario de muchas de esas leyes para ver cómo hacemos en este Estado venezolano que hay que reconstruir, si nos dotamos de legislaciones y criterios que hayan probado en la Venezuela de ayer y de anteayer que sí funcionaron como bases de una convivencia pacífica y, digamos, de convivencia en prosperidad y en legalidad sobre todo. Nosotros vamos a inaugurar,
seguramente una etapa en Venezuela, los que estén dispuestos a ayudar ese próximo gobierno de mucha disciplina que deberá instaurarse, tenemos que ser capaces, chicos, de apoyar una administración que no puede basarse en unas elecciones a 8 o 10 días plazo, sino que tiene que basarse en un manejo de la opinión pública la más libre que podamos recordar en los últimos 60 años, porque la proscripción de la censura será real, y será real por el acceso libre y gratuito a la más amplia red de Wi-Fi, que habrá que dotarse de esa red segura, amplia y, digamos, de enorme velocidad y de enorme posibilidad de conexión para todo venezolano que pueda montar las televisoras que quiera y las radios digitales que quiera. Necesitamos un país informado. Yo no le temo a la beligerancia de los partidos, sobre todo los paniaguados estos de la MUD, que si toleraron 17 años y medio las tropelías del chavismo, pudieran colaborar con un gobierno que los emancipa de esa tutela, digamos, macabra del chavismo en el poder, pero no para que constituyan ellos una clientela de chantajistas para exigir favores y tráficos a un nuevo gobierno. Esa democracia de la MUD deberá ser capaz de probar frente a los ciudadanos que lo que les interesa no es ponerse donde haya, ¿entienden? Y fabricar chambas a granel, ¿no? Tienen que ser capaces de responder ante un país que puede ser muy tolerante en cuanto al derecho de opinar y organizarse, pero donde la elección estará, por supuesto, restringida a un tipo de exigencia sobre el ciudadano a elegir, que no es cualquier bicharraco que con vidas y amistades partidistas pueda aspirar a cargos para los cuales no está calificado. Y eso es un debate abierto frente a la opinión pública, muy abierto y muy exigente. Ese tipo de conducta, mis amigos, hay que evaluar cómo se llevan, cómo se plasman rápidamente en legislaciones súper exigentes. Y vamos seguramente con una constituyente a ser viable que tal eventualidad de un país armado sobre otro tipo de legislación y de convivencia jurídicamente establecido en amplio pliegue de igualdad entre sus ciudadanos, dé a los ciudadanos garantías extremas para la inversión, para la seguridad personal y de bienes, para la familia, para las creencias religiosas, para, digamos, todo lo que implique el desarrollo y ampliación de todas las tareas de solidaridad ciudadana que nos permitan edificar una nueva cultura de colaboración entre todos. Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común. Era el audio número 200